Padre, nosotros queremos venir una vez más delante de ti porque te necesitamos, oh Señor. Tú hiciste la promesa de enviar tu Espíritu para glorificar a Cristo. Y nosotros queremos en esta mañana glorificar a Cristo. Padre, usa tu palabra con poder en esta mañana, abriendo los ojos del entendimiento de algunos para que vean una gloria que hasta ahora nunca han visto, pero también, Señor, echando colirio espiritual en los ojos de aquellos que ya creemos en Cristo, para que veamos más claramente la magnificencia de su gloria. Necesitamos, oh Señor, la obra de tu Espíritu en el predicador y en los que escuchan, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Una vez más, hermanos, vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya se avisó por qué razón hemos suspendido hasta el domingo próximo nuestra serie en la carta a los Colosenses, pero esta vez solo quiero que leamos los versículos 3 al 6. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Dice el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una de las películas más impactantes de mi generación fue Tiburón, estrenada en 1975 por un director de apenas 29 años de edad, casi desconocido, llamado Steven Spielberg. La película ganó 3 premios Oscar, incluyendo el Oscar a la mejor película de ese año. Fue la primera película que se estrenó simultáneamente a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, convirtiéndose en la más taquillera de todos los tiempos hasta ese momento y causando una tiburonofobia a nivel mundial. Para muchas personas que vieron Tiburón, el mar nunca volvió a ser el mismo. Y vuestras sonrisas me hacen ver que a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Hace poco tuve la oportunidad de ver un documental que mostraba otro ángulo de la película. Las cosas que ocurrieron detrás de la escena durante la filmación fue una filmación muy traumática. Los trucos cinematográficos usados por Steven Spielberg para crear ese ambiente de terror que la película produce. Yo supongo que si volviera a ver Tiburón después de haber visto ese documental, no me produciría el mismo efecto que me produjo a los 16 años de edad. La misma edad que yo tenía, la edad que tenía cuando se estrenó la película. No se ponga a sumar y a restar, tengo 51 años. Le facilito eso. Ver las cosas que ocurrieron detrás de la escena, los trucos que se usaron, te permite ver una perspectiva de la realidad tal cual es y que no se percibe a simple vista. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 4 de su segunda carta a los Corintios. Y aunque yo he titulado este sermón El poder transformador del Evangelio, bien pudiera haberlo titulado La incredulidad y la conversión detrás de la escena. Lo que no se ve a simple vista
El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nos mostrara que detrás de la incredulidad y de la conversión operan fuerzas invisibles que no se ven, pero que inciden de manera determinante en el destino eterno de las almas. Y eso es precisamente lo que yo quisiera enfocar en esta mañana. La actividad de Satanás cegando a los incrédulos para que no respondan al Evangelio, y la actividad de Dios iluminando nuestros ojos para traernos a Cristo. Así que yo quiero que vean conmigo una vez más los versículos 3 y 4. Veamos la actividad enceguedora de Satanás. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una de las cosas de las que se jactan los incrédulos es de su independencia de pensamiento. Yo discutía en estos días con un joven, estábamos hablando acerca del evangelio, y él me decía: su problema es que usted ya tomó una posición, por lo tanto usted no es neutral. Yo estoy buscando la verdad, pero desde una posición de neutralidad. Bueno, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nadie es neutral cuando venimos al evangelio. No hay neutralidad en la mente del incrédulo. La realidad del caso es que hay un poder obrando en ellos que los mantiene en tinieblas y esclavitud. Es el Dios de este siglo, dice Pablo refiriéndose a Satanás, el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver algo que es evidente en el evangelio: la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tal parece que algunas personas en Corinto estaban poniendo en dudas la legitimidad del ministerio de Pablo. Y uno de los argumentos era que su predicación debería producir más frutos visibles. Tal vez estaban sugiriendo que Pablo debía cambiar su metodología para atraer más personas. Pero Pablo sabía perfectamente que el problema no estaba en el contenido de su predicación. El problema está en el corazón humano y en la operación del diablo en ese corazón. Ese es el problema. Ahora, noten algo sumamente importante en este texto. Pablo no está diciendo aquí que Satanás enceguece el entendimiento de buenas personas, forzándolos contra su voluntad para que no se conviertan. Eso haría del incrédulo una víctima. No, lo que Pablo está diciendo es que Satanás opera en el corazón de aquellos que ya decidieron voluntariamente ir en contra de toda evidencia para poder continuar en su incredulidad. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos ya son incrédulos. Y Satanás hará todo lo posible para que permanezcan en esa condición. Pero los incrédulos son completamente responsables de su incredulidad. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 17 al 18. Escuchen cómo Pablo describe aquí a los incrédulos. Les llama gentiles, es el nombre que usaban en aquellos días para referirse a los paganos que no conocen a Dios. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, no vivan como los gentiles. ¿Y cómo viven los gentiles? Dice Pablo que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Lo primero que Pablo señala en este texto es que los incrédulos tienen una mente vana. No en el sentido de que ellos no posean capacidad intelectual alguna, no. Hay incrédulos, hay inclusive ateos que tienen un IQ de inteligencia, un nivel de inteligencia superior al resto de los mortales, incluyendo a muchos creyentes. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que todo aquello que produce el razonamiento de un incrédulo no conduce a nada que posea valor real y permanente. Sus vidas son un correr tras el viento, dice el libro de Eclesiastés. Ellos van de aquí para allá, algunos van más rápido que otros, pero todos están desperdiciando su vida en lo relativo a las cosas que tienen valor eterno. En el día del juicio, todas aquellas cosas por las cuales ellos vivieron, el placer, la fama, el dinero, la diversión, no les servirá absolutamente de nada. Con espanto verán que todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida solo los guió a su propia destrucción. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la mente del incrédulo es vana en ese sentido? Dice Pablo, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Ese hombre puede ser brillante para muchas cosas, pero él no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Él no puede analizar la vida con una perspectiva correcta porque su entendimiento está en tinieblas. Él padece de ceguera espiritual, una ceguera que es 1000 veces peor que la ceguera física, porque el ciego físico sabe que es ciego, pero el ciego espiritual cree que ve. Alguien pudiera pensar, bueno, pastor, pero si eso es así, entonces el incrédulo no es totalmente responsable de su incredulidad. Él se encuentra en esa condición porque él está ciego. No, ese no es el caso. Pablo dice en el versículo 18, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Ellos están excluidos, separados de aquella vida que viene de Dios, una vida caracterizada por la verdad, la justicia, la santidad, la alegría. Ellos están separados de la fuente de todo bien y de toda belleza. El principio de la verdadera vida espiritual no fluye por sus corazones. Y todo eso ¿por qué? Porque ellos han determinado continuar viviendo en su pecado. Es la dureza de su corazón. El hombre ama su pecado. Y como el pecado entenebrece el entendimiento y endurece el corazón, esa determinación a seguir sumido en su pecado lo mantiene en ignorancia y ajeno de la vida que proviene de Dios. De manera que lo que Pablo está diciendo allí es que se trata de una ignorancia voluntaria. Yo prefiero no saber. El Señor Jesucristo lo dice de esta manera en Juan capítulo 3. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo no quiero que me digan lo que estoy haciendo mal porque yo quiero seguir viviendo así. Yo no quiero que me peguen el foco de la verdad de Dios sobre mi vida. Aborrecen la luz. Ese es el problema humano. Y yo sé que los incrédulos
plantean muchas excusas para no creer a Dios. Dicen que el evangelio no es intelectualmente convincente o que la iglesia está llena de hipócritas, todo lo que tú quieras, pero el verdadero problema es el que Cristo está revelando aquí. No quieren venir a la luz, aman su pecado y ese amor por su pecado les impide ver en el evangelio lo que el evangelio claramente revela. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios, el texto que estamos estudiando. Dice en el capítulo 4, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. La luz del evangelio. El problema entonces no está en el evangelio. El problema está en el corazón humano. Juan Calvino, en su comentario de 2 Corintios, dice: la ceguera del incrédulo de ninguna manera le quita mérito a la claridad del evangelio. De la misma manera que la luz del sol no es menos resplandeciente por el hecho de que los ciegos no puedan percibir la luz. Ahora, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, ¿qué es? Y si notaron, yo me detuve en cierta parte del versículo 4, fue a propósito. ¿Qué es lo que el evangelio revela claramente y que el incrédulo es incapaz de ver? La gloria refulgente de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Dice en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De la misma manera que los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice David en el Salmo 19, de esa misma manera el evangelio nos cuenta la gloria de Cristo. El evangelio revela la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? Es todo aquello que hace de Cristo el ser más grandioso, más maravilloso, más satisfactorio, más valioso de todo el universo. El hecho de que el incrédulo no pueda ver eso no niega la realidad de que esa gloria de Cristo está presente allí en el evangelio. ¿Saben cómo pudiéramos sintetizar la gloria del Señor? Dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben por qué Cristo es glorioso? No solamente porque Él posee todos los atributos que hacen a Dios glorioso. Él está lleno de gracia y lleno de verdad. Es sorprendente, es maravilloso, es extraordinario tener un amigo como el Señor Jesucristo. Es un amigo lleno de gracia y es un amigo lleno de verdad. Y esa gloria del Señor está presente en el evangelio. Mis hermanos, si esa gloria no hubiera estado allí, Satanás no habría tenido que cegarles el entendimiento a los incrédulos para que no la vieran. Déjenme ponerlo de esta manera. Yo no tengo que estar ciego en este momento, ahora mismo, para no ver el mar, porque el mar no está ahí. Ahora, si yo no pudiera ver el rostro de ustedes, yo estaría en problemas, porque ustedes sí están allí. Pues de la misma manera, la gloria de Cristo es clara y evidente en el evangelio. No solo en las 4 narrativas que tenemos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de la vida del Señor. Estamos hablando aquí más bien del mensaje del evangelio que se revela a través de toda la escritura, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el huerto del Edén cuando Adán y Eva cayeron en pecado.
toda la historia bíblica nos lleva al cumplimiento de esa promesa. La venida de un Redentor que no es otro que la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. El centro de la revelación bíblica es Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Pero ¿saben qué? Aún los incrédulos que leen la Biblia no ven esa gloria. No la ven. No porque no esté allí, sino porque los incrédulos no quieren ver lo que es evidente. Y Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que ellos continúen en esa condición. El Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a los fariseos: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero aún así ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Fíjense el razonamiento del Señor. ¿Ustedes ven el problema? Estos religiosos leían la Biblia supuestamente buscando en ella la clave para obtener la vida eterna. Pero resulta que en esa Biblia ellos perdieron de vista a Cristo, que es el personaje central de la Biblia y aquel en quien está la vida eterna. No les sirvió de nada. Ahora bien, hermanos, yo me pregunto, ¿por qué estos judíos leían la Biblia, el Antiguo Testamento, del cual Cristo era central, y ellos no vieron a Cristo? ¿Sería tal vez que ellos necesitaban tomar un curso de lectura comprensiva? No, el problema no era falta de inteligencia. Ellos leían otros documentos y lo entendían muy bien. ¿Cuál es el problema? Ellos no querían venir a Cristo y por eso no lo veían. Ahora, ¿saben por qué ellos no querían venir a Cristo? Ayer, estudiando estos textos, mi corazón estaba, yo no sé cómo expresarlo, pero fue como si mi mente hubiera explotado. ¿Saben por qué ellos no querían venir a Cristo? Precisamente porque Cristo es glorioso. Oigan lo que estoy diciendo. Lo que el Evangelio revela es que Cristo es glorioso. Ellos leen la Biblia y ellos no ven esa gloria de Cristo allí, porque no quieren verla. ¿Por qué no quieren verla? Porque no quieren venir a Cristo. ¿Por qué no quieren venir a Cristo? Precisamente porque Cristo es glorioso. ¿Cómo así? Si seguimos leyendo el texto de Juan que yo acabo de citar, Cristo les pregunta: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos no querían venir a Cristo porque venir a Cristo implica reconocer mi propia impotencia para salvarme. Implica reconocer que yo soy un pecador, que mis obras no valen de nada, que yo solo merezco el infierno, y ellos no estaban dispuestos a renunciar a su propia gloria. Ese es el problema. Ese es el problema. Esa es la raíz de la incredulidad. Pero ahora escuchen, ellos no solamente no creían en Cristo, ellos tampoco le creían a Moisés, a quien supuestamente apreciaban, porque de haberlo hecho habrían creído en Cristo. Dice el Señor en este mismo pasaje de Juan 5, si creyeses a Moisés, a quien ellos supuestamente veneraban, si ustedes realmente le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ustedes no le creen a Moisés, en verdad. Porque si le creyeran a Moisés, le hubieran creído en mí, porque fue de mí que él habló.
conectando este pasaje de Juan con el de 2 los Corintios que estamos estudiando, vemos que el Evangelio revela claramente la gloria de Cristo, pero el Dios de este siglo, el diablo, sabe cómo sacarle partido al orgullo de los incrédulos para cegarles el entendimiento e impedirle que vean esa gloria. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está enredado? ¿Tengo que repetirlo otra vez? El Evangelio revela claramente la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero el diablo sabe cómo sacarle partido al orgullo de los incrédulos para mantenerlos en esa condición, para que ellos no quieran venir a Cristo, porque venir a Cristo implica reconocer muchas cosas. No hay esperanza para el hombre incrédulo. Escúchenme bien. Yo lo voy a repetir de nuevo. No hay esperanza para el hombre incrédulo a menos que intervenga un poder superior que los libre de esa esclavitud que tienen a sus propios ídolos, que abra los ojos de ellos de tal manera que ellos puedan ver a Cristo con los ojos de la fe, tal cual Él es presentado en el Evangelio. Esa es la única esperanza. Y es allí precisamente donde entra en juego el poder de Dios. Ya nosotros vimos en primer lugar la actividad enceguedora del diablo. Veamos ahora en segundo lugar la actividad iluminadora de Dios. ¿Qué dice Pablo en el versículo 5 de 2 Corintios 4? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. Quisiera tener 5 horas más para explicar lo que Pablo está diciendo allí, pero no la tengo. Para entender lo que Pablo está diciendo en esos 2 versículos, es necesario que volvamos unos versículos atrás. Por eso le pedí al pastor Marcos al principio que leyera todo el capítulo 3 como preámbulo del capítulo 4. Yo creo de verdad que los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos no debieron haber dividido el capítulo 4 ahí. Debieron haber comenzado el capítulo 4 en el versículo 7. Para que entendamos que esa porción, esos 6 versículos del capítulo 4 están íntimamente conectados con el capítulo 3. De hecho, están conectados con todo la carta, pero específicamente su conexión más cercana es el capítulo 3. En el capítulo 3, que ya el pastor Marcos leyó, Pablo está comparando el ministerio de Moisés en el antiguo pacto con el ministerio de los ministros del nuevo pacto. Muchos de ustedes saben que cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, Moisés vio la gloria de Dios. Y al estar expuesto a esa gloria durante 40 días y 40 noches, cuando Moisés bajó del monte, él no sabía que su rostro brillaba. De tal manera que los judíos se llenaron de terror. Y Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo. Es de eso que Pablo está hablando a partir del versículo 7 del capítulo 3. Escuchen lo que dice Pablo. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, refiriéndose a los 10 mandamientos, fue con gloria. Y noten todas las veces que Pablo menciona la palabra gloria en estos versículos. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria en su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, el antiguo pacto, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es obvio, hermanos, que yo no puedo explicar ese texto en detalles. Pero también es obvio que Pablo está haciendo una comparación aquí. El ministerio del antiguo pacto era un ministerio de condenación y muerte. No porque hubiera algún problema, algún defecto en la ley de Dios. No, la ley de Dios es santa, justa y buena. La ley de Dios nos dice exactamente cómo nosotros deberíamos vivir. El problema es que nosotros no podemos cumplir esa ley y la misma ley no nos da ningún recurso para obedecerla. Imagínese que usted va camino al Cibao y en el camino encuentra un letrero que dice hacia Santiago, tantos kilómetros. La información que hay en ese letrero es correcta. Ese camino va a Santiago y es verdad que Santiago se encuentra a tantos kilómetros de distancia. Pero si usted se encarama en el letrero no va a llegar a Santiago. Porque el letrero simplemente le dice hacia dónde ir, pero no lo puede llevar. Ese es el problema de la ley. La ley te dice cómo tú deberías vivir, pero la ley no te dice ni te da los recursos para poder obedecer. Por eso es un ministerio de condenación y muerte. Sin embargo, Pablo está diciendo, a pesar de eso, fue un ministerio con gloria. 5 veces en estos 5 versículos Pablo dice que el antiguo pacto tenía gloria, tenía su gloria. Ahora bien, si nosotros comparamos el antiguo pacto con el nuevo pacto, entonces la gloria del antiguo pacto palidece ante la gloria más excelente del nuevo pacto que fue inaugurado por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En comparación, la gloria del nuevo pacto es infinitamente mayor, es infinitamente más grande, porque el nuevo pacto, aparte de todo, nunca va a perecer, nunca va a ser sustituido por un pacto mejor. Un pacto es una promesa que Dios sella con un juramento. Bueno, déjenme decirles esto. Ya Dios no tiene nada más bueno que prometer que lo que promete en el nuevo pacto. Dice Dios en Jeremías 31, voy a escribir la ley en tu corazón. Ya no va a estar en tablas de piedra, ahora va a estar escrito en tu carne. Te voy a dar los recursos para que puedas obedecer la ley. Nadie tendrá que enseñarte cómo conocerme a mí, porque todos los que pertenecen al nuevo pacto me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Tendrán conmigo una comunión ininterrumpida, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todos los pecados, piensa en todos los pecados que tú has cometido desde el día que naciste hasta el día de hoy. Si tú eres creyente, todos esos pecados fueron perdonados. La ira de Dios que merecen esos pecados, Cristo se la tomó en el Calvario hasta la última gota. ¿Qué promesa puede haber mejor que esa? Es un ministerio más glorioso. Pero ahora, yo espero que hasta aquí por lo menos hayan entendido lo esencial de los versículos 7 al 11. Pero ahora, Pablo continuará hablando en el resto del capítulo, haciendo otra vez un contraste. Y así como la palabra gloria era la palabra preeminente en los versículos 7 al 11, la palabra velo es la palabra preeminente entre los versículos 2 al 18. Escuchen. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Esa gloria de Dios que brillaba en el rostro de Moisés, los judíos no podían verla. Moisés tuvo que ponerse un velo. Y ahora Pablo dice,
pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice un comentarista que esos versículos que yo acabo de leer son los más difíciles de todo lo que Pablo escribió. Obviamente, otra vez, yo no voy a entrar a ver en detalles lo que Pablo está diciendo aquí. Pero básicamente es esto, hermanos. Lo voy a poner lo más sencillo que yo pueda. Así como los judíos del tiempo de Moisés no podían ver directamente el brillo de su rostro por causa del velo que lo cubría, un brillo que era un reflejo de la gloria de Dios, así ocurre con los judíos hoy cuando leen el Antiguo Testamento. Lo mismo que le ocurre a cualquier incrédulo en cualquier lugar del mundo cuando escucha el Evangelio. Tienen un velo en el entendimiento que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que está claramente revelada allí. Ahora, Pablo sabe que aún así hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque no olviden que él mismo tuvo en esa posición de incredulidad. Pablo era uno de esos judíos que todos los sábados iba a la sinagoga y escuchaba leer el Antiguo Testamento. Y en vez de ver la gloria de Cristo, Pablo se llenaba de ira, Pablo se llenaba de rabia, Pablo se llenaba de odio contra Cristo y contra su iglesia. ¿Qué le pasó a Pablo? Que yendo camino a Damasco, precisamente persiguiendo a los cristianos, se le apareció la gloria del Señor Jesucristo, le abrió los ojos a Pablo, y por primera vez Pablo vio la gloria del Señor. Bueno, queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, eso es exactamente lo que se requiere para que un pecador se convierta. Ningún pecador se va a convertir. No se van a convertir hasta que no vean la gloria de Cristo. Cristo tiene que quitarles el velo que tienen en el entendimiento y mostrarles su gloria. De lo contrario, seguirán entretenidos con el brillo pasajero de sus ídolos. Noten una vez más, versículo 14. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, pero ahora escuchen, el cual por Cristo es quitado. Cristo quita el velo. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ustedes ven cuál es el proceso de argumentación de Pablo aquí. Cristo nos quita el velo, entonces comenzamos a ver su gloria, y viendo su gloria somos transformados, porque nosotros fuimos hechos por Dios de tal manera que nos vamos convirtiendo en aquello que admiramos. Tú te vas a convertir en lo que idolatras. Ese es el problema de la idolatría. La idolatría transforma. Y la adoración del verdadero Dios también.
Mirar la gloria de Cristo es transformador. Eso fue lo que ocurrió con Pablo camino a Damasco. Y es lo que ocurre con todo aquel que se convierte al Señor. Y ahora escúchenme, sin necesidad de tener que pasar por la misma experiencia que Pablo pasó. O sea, no esperes que ahora yendo camino a Jimaní se te va a aparecer la gloria de Cristo. Tú no necesitas eso. ¿Sabes por qué? Porque ahora Cristo escogió la predicación de su palabra para hacer exactamente eso. Ya tú no necesitas una visión de Cristo, no. Tú no necesitas soñar nada, tú no necesitas una voz que venga del cielo. Lo que tú necesitas es escuchar la predicación del Evangelio y tornarte al Señor. Miren cómo Pablo lo dice, versículo 2 del capítulo 4. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros simplemente como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, así como Dios en el principio de la creación dijo, sea la luz, y la luz vino a ser por medio de la predicación del Evangelio. Dios también dice, sea la luz, y repentinamente los pecadores comienzan a ver lo que antes no habían visto, que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier otra cosa de este mundo. Y eso ocurre por medio de la predicación del Evangelio. Esa es la razón, mis hermanos, por la que Pablo nunca se dejó presionar para que cambiara su metodología con tal de alcanzar a los perdidos. Porque él sabía que lo único que puede transformar a un pecador es ver con los ojos de la fe la gloria de Cristo. Eso es lo único que puede transformar a un pecador. Y esa gloria se revela en el Evangelio. Esa gloria se revela en el Evangelio. Primero a los Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. A la gente le fascina eso. Vamos a hacer un culto de sanidad, traigan sus enfermos. Eso es pensar como un judío de la época de Pablo. Ellos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, oratoria, retórica, un individuo que hable bien. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis hermanos, yo no estoy obsesionado con morirme, ni tengo planes de morirme por ahora. Pero estaba pensando ayer, yo no sé cuándo viene el Señor. No sabemos si dentro de 50 años, si dentro de 100 años, nosotros no lo sabemos. Es probable que si el Señor no viene en las próximas décadas, los pastores de esta iglesia, los que estamos ahora, nos vamos a morir.
Y se va a levantar otra generación. Jóvenes que me escuchan, ustedes van a estar aquí. Y esto se lo digo de todo corazón. Si nosotros queremos que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo permanezca hasta la venida de Cristo, siendo un faro de luz para la salvación de los pecadores y para la transformación de los creyentes, cada vez más a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador, de ninguna manera debemos dejar de predicar el Evangelio para hacer otras cosas que parecen tener más resultados aparentes. No lo permitan. Dios ha prometido obrar a través del Evangelio. Es allí y no en ningún otro lugar donde la gloria de Cristo es revelada en todo su esplendor. Y ahora escuchen, no solo para salvar, sino también para santificar. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 3:18? Dice que viendo su gloria, nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen. Comentando acerca de este texto, dice Sam Storm, mientras más le conozcamos a Él y le contemplemos en el resplandor de su gloria, más transformados seremos en la misma imagen de Jesús, en cuyo rostro brilla o es reflejada la gloria de Dios. Y en otro lugar, añade Sam Storm, aquello que Pablo vio en su camino a Damasco, ahora lo pone delante de nosotros por medio de la verdad del Evangelio. Cuando el Evangelio es escuchado y su oidor se torna al Señor en fe, el velo es removido para que veamos ahora su gloria. Es así como fuimos salvados. Y es así, mis hermanos, como somos transformados de gloria en la misma imagen. La gloria de Cristo que contemplamos en su palabra es lo que nos transforma. Hasta que alcancemos la meta de compartir en cuerpo y alma esa gloria, cuando estemos en la presencia del Señor contemplándole cara a cara. ¿Recuerdan el texto de Colosenses 3:4 que estudiamos hace unos domingos atrás? Cuando Cristo se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, que este cuerpo de humillación será transformado conforme al cuerpo glorioso de Cristo después de su resurrección. Y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice que nosotros veremos a Cristo cara a cara y entonces seremos como Él. Seremos transformados. La contemplación de la gloria de Cristo transforma. Seremos transformados en cuerpo y alma. Me encantó como lo dice un autor. Dice, tendremos un cuerpo cubierto con la gloria divina, perfectamente adaptado a la ecología del cielo. ¡Qué bien! Perfectamente adaptado a la ecología del cielo. Hermano, nosotros no estamos preparados para ir al cielo, no así, no con este cuerpo. Yo a veces pienso, una eternidad sin problemas me suena aburrido, como que los problemas le dan a uno salsa en la vida, mueven a uno a vivir. En el cielo no vamos a tener problemas. Es más, cuando yo estoy muy contento, por mucho rato me duele la cabeza. No estamos preparados para esa gloria todavía. Tenemos que ser transformados en cuerpo y alma, con un cuerpo adaptado a la ecología del cielo. Y eso va a ocurrir cuando Cristo regrese en gloria. He ahí entonces lo que ocurre detrás de la escena en el proceso de la conversión. Eso es lo que nuestros ojos no ven.
a simple vista. Mientras el diablo está tratando de mantener al incrédulo en su condición de incredulidad, cegando los ojos de su entendimiento para que no puedan ver la gloria de Cristo, por medio del evangelio, Dios está abriendo los ojos de muchos para que puedan ver esa gloria y ser transformados. Por medio del evangelio. Mi amigo, déjame decirte algo, venir a ser cristiano no es tan simple como entrar a formar parte de un club religioso. No. Tú necesitas experimentar una profunda transformación en tu interior, en el asiento mismo de tu personalidad, de tal manera que puedas comenzar a ver el brillo de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Ahora, ¿sabes cuál es la buena noticia? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que el poder omnipotente de Dios está a tu disposición. A disposición de todo aquel que reconozca su propia impotencia y se torne en fe hacia Él, clamando por misericordia. ¿Sabes, mi amigo, por qué la salvación es por la fe y no por ninguna otra cosa? Porque la fe es una gracia totalmente receptora. Lo que Dios demanda de ti no es que hagas algo. Lo que Dios demanda de ti no es que llegues a hacer algo. Lo que Dios demanda de ti es que confiando enteramente en Él, vengas con tus brazos extendidos para recibir algo. Eso es la fe. Eso es la fe. Y ese algo no es otra cosa que el Cristo de gloria revelado en el Evangelio. John Piper dice, la fe salvadora recibe a Cristo como Él realmente es. Es decir, aquel que es más glorioso, más maravilloso, más satisfactorio y consecuentemente más valioso que ninguna otra cosa del universo. Nuestro Señor Jesucristo es precioso, dice Pedro. Es precioso. Mi amigo, tú no puedes salvarte a ti mismo. Eso es algo que está completamente fuera de tu alcance. Tú necesitas que alguien pague tu deuda con la justicia de Dios y que transforme tu personalidad para que puedas comenzar a poner tus prioridades en orden, dando importancia y valor a aquello que realmente tiene importancia y valor. ¿Tú sabes por qué tú no vienes a Cristo? Porque eres un idólatra. Porque hay cosas bobas de este mundo que tú idolatras, que tú amas con todo tu corazón. La única manera en que tú podrás destruir tus ídolos es viendo el brillo de la gloria de Cristo. Cuando sale el sol, la luz de las estrellas se desvanece. Tú necesitas ser iluminado por una luz más intensa que los espejitos con los cuales el diablo te está engañando. Y esa luz más intensa es la gloria del Señor. ¿Y sabes qué, mi amigo? Eso es precisamente lo que Cristo hace por pecadores. Él murió en la cruz del Calvario siendo inocente para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y Él puede abrirte los ojos. Él puede abrirte los ojos de tu entendimiento para que puedas comenzar a ver y deleitarte en su gloria. Y saben, mis hermanos, cómo los cristianos crecemos en la misma medida en que vemos más claramente su gloria y más nos deleitamos en ella. Pero mi amigo, tú tienes que volverte a Él. Tú tienes que pedirle a Él que te salve. Tú tienes que admitir que estás en bancarrota espiritual. Estás quebrado. No tienes nada que ofrecerle a Dios, excepto tu pecado. Tú tienes que pedirle a Él que te perdone.
Tú tienes que poner enteramente tu confianza en Él. Es por medio de la fe, mi amigo, que somos salvos, porque la salvación es un regalo que Dios otorga por gracia a los que creen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuélvete a Él, mi amigo, ahora mismo. En este instante, pídele que te salve. Pídele que te abra los ojos, pídele que perdone tus pecados, pídele que transforme tu corazón. ¿Sabéis por qué? Porque su brazo no se ha acortado para salvar, porque todavía las puertas de la salvación están abiertas de par en par para ti. Todavía. Padre, nosotros queremos venir una vez más delante de ti porque te necesitamos, oh Señor. Tú hiciste la promesa de enviar tu Espíritu para glorificar a Cristo. Y nosotros queremos en esta mañana glorificar a Cristo. Padre, usa tu palabra con poder en esta mañana, abriendo los ojos del entendimiento de algunos para que vean una gloria que hasta ahora nunca han visto. Pero también, Señor, echando colirio espiritual en los ojos de aquellos que ya creemos en Cristo, para que veamos más claramente la magnificencia de su gloria. Necesitamos, oh Señor, la obra de tu Espíritu en el predicador y en los que escuchan, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Una vez más, hermanos, vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya se avisó por qué razón hemos suspendido hasta el domingo próximo nuestra serie en la carta a los Colosenses, pero esta vez solo quiero que leamos los versículos 3 al 6. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Dice el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio tiburonofobia a nivel mundial. Para muchas personas que vieron Tiburón, el mar nunca volvió a ser el mismo. Y vuestras sonrisas me hacen ver que a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Hace poco tuve la oportunidad de ver un documental que mostraba otro ángulo de la película. Las cosas que ocurrieron detrás de la escena durante la filmación fue una filmación muy traumática. Los trucos cinematográficos usados por Steven Spielberg para crear ese ambiente de terror que la película produce. Yo supongo que si volviera a ver Tiburón después de haber visto ese documental, no me produciría el mismo efecto que me produjo a los 16 años de edad. La misma edad que yo tenía, la edad que tenía cuando se estrenó la película. No se ponga a sumar y a restar, tengo 51 años. Le facilito eso. Ver las cosas que ocurrieron detrás de la escena, los trucos que se usaron, te permite ver una perspectiva de la realidad tal cual es y que no se percibe a simple vista. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 4 de su segunda carta a los Corintios. Y aunque yo he titulado este sermón El poder transformador del Evangelio, bien pudiera haberlo titulado La incredulidad y la conversión detrás de la escena. Lo que no se ve a simple vista. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que nos mostrara que detrás de la incredulidad y de la conversión operan fuerzas invisibles que no se ven, pero que inciden de manera determinante en el destino eterno de las almas. Y eso es precisamente lo que yo quisiera enfocar en esta mañana. La actividad de Satanás cegando a los incrédulos para que no respondan al Evangelio,
y la actividad de Dios iluminando nuestros ojos para traernos a Cristo. Así que yo quiero que vean conmigo una vez más los versículos 3 y 4. Veamos la actividad enceguedora de Satanás. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una de las películas más impactantes de mi generación fue Tiburón, estrenada en 1975 por un director de apenas 29 años de edad, casi desconocido, llamado Steven Spielberg. La película ganó 3 premios Oscar, incluyendo el Oscar a la mejor película de ese año. Fue la primera película que se estrenó simultáneamente a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, convirtiéndose en la más taquillera de todos los tiempos hasta ese momento y causando unos de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una de las cosas de las que se jactan los incrédulos es de su independencia de pensamiento. Yo discutía en estos días con un joven, estábamos hablando acerca del evangelio, y él me decía: su problema es que usted ya tomó una posición, por lo tanto usted no es neutral. Yo estoy buscando la verdad, pero desde una posición de neutralidad. Bueno, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nadie es neutral cuando venimos al evangelio. No hay neutralidad en la mente del incrédulo. La realidad del caso es que hay un poder obrando en ellos que los mantiene en tinieblas y esclavitud. Es el Dios de este siglo, dice Pablo refiriéndose a Satanás, el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver algo que es evidente en el evangelio, la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tal parece que algunas personas en Corinto estaban poniendo en dudas la legitimidad